Capítulo 13. ¿Cómo librarse de las deudas? De acuerdo con una investigación reciente, 78 de cada 100 familias brasileñas están endeudadas, comprometiendo en promedio cerca del 30% de sus ingresos familiares al pago de las deudas. Eso significa que si una familia endeudada gana, por ejemplo, poco más de 3 salarios mínimos por mes, tendrá que arreglárselas para vivir con 2, ya que uno estará enteramente destinado al pago de deudas. Podríamos pensar que muchos querrían salir de las deudas, pero la investigación además señala que incluso entre las familias que ganan hasta 3 sueldos mínimos, solo el 22% se considera muy endeudada. Las demás se consideran más o menos, 28%, o poco endeudadas, 28%, dando a entender que la deuda se ha vuelto un mal aceptable, especialmente en la población de bajos ingresos, que parece no ver otra forma de adquirir bienes. Parece que la deuda ya forma parte del estilo de vida brasileño. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, un estándar similar se observa en los países latinoamericanos en general. La diferencia es que en contextos de mercados financieros menos desarrollados, con una mayor dificultad de acceso al crédito formal, las personas toman prestado directamente de parientes y comerciantes, comprando fiado ítems de necesidad básica como alimentos y medicamentos. El hecho es que incluso en países ricos como los Estados Unidos, el grado de endeudamiento de la población es bastante elevado. A su vez, la Biblia dice que el que pide prestado es sirviente del que presta. Proverbios 22:7. Como embajadores del reino, independientemente de cuál sea nuestro nivel de renta, no deberíamos pensar que es normal la idea de convivir con deudas. Ahora, si ya las tenemos, ¿cómo salir de ellas? Primero, llevar el asunto al Señor. En general, las deudas resultan las malas elecciones que hacemos, ya sea por desobedecer una orientación divina o por apuro para poseer algo que no podíamos pagar al contado, o por la testarudez de entrar en un mal negocio, una canoa agujerada, o incluso por la insensatez de querer pasarse por rico, pero sin serlo. En cualquier caso, debemos primero reconocer nuestra culpa y pedir perdón al Padre. Con humildad debemos también pedir su ayuda. Al fin y al cabo, ninguna estrategia propia, por mejor que sea, podrá prosperar a menos que tenga la bendición del Omnipotente. Nunca debemos olvidarnos de que podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 16:9. Ver también Santiago 4:13 al 16. Segundo, actuar en el origen del problema. Querer salir de las deudas sin antes dejar de cometer los errores que nos llevaron a ellas sería como querer combatir una gotera en el techo solo secando el piso en lugar de subir y tapar el hueco. Con mucho trabajo, el piso podría quedar seco durante algún tiempo hasta que llegue la siguiente gota. Desorganización, la falta de planificación, inmediatez, imprudencia, negligencia y descontrol son ejemplos de comportamientos que fatalmente nos empujan a las deudas. Por eso debemos atacar las deudas y también esos comportamientos que las originaron. Si no, viviremos solo secando el piso, es decir, saliendo de una deuda para entrar en otra. Tercero, conocer la situación de cada una de las deudas. No es posible trazar un plan eficiente para salir de las deudas sin antes entender nuestra situación financiera real. Y en este requisito importa que seamos detallistas. La siguiente tabla puede servir de guía. Debe hacerse una lista de todas las deudas y cada una de ellas debe tener respuestas a las siguientes preguntas. ¿Quién es el acreedor? ¿Cuánto fue el total prestado? ¿Cuánto es el valor de cada cuota?
¿Cuántas cuotas ya fueron pagadas? ¿Cuántas cuotas faltan pagar? ¿La deuda está al día o en mora? ¿Cuál es la tasa de interés de este préstamo? ¿Cuál es la garantía vinculada a esta deuda? Cuarto, levantar el saldo deudor de cada crédito. Básicamente, el saldo deudor es el monto necesario para cancelar una deuda. En una financiación, por ejemplo, el saldo deudor corresponde a la suma que se pagaría con descuento si todas las cuotas por vencer fueran anticipadas. Veamos el ejemplo de Karina. Ella compró una heladera a $407, una cocina a $266, un lavarropas a $213, todo a crédito, asumiendo el compromiso de pagar 36 cuotas de $35 cada una. Aunque pensó que había hecho una inversión, en realidad había contraído una deuda. Los electrodomésticos que compró le costarían $1,260, $374 más de lo que habría pagado si hubiera comprado al contado. Para ella, que gana un salario mínimo, esa diferencia representa casi 2 meses de trabajo solo para pagar intereses. Quizás si hiciera esa cuenta, no usaría la deuda para concretar sus sueños. Sin embargo, como los intereses de una deuda raramente se cobran de una única vez, sino en suaves cuotas, a Karina no parece importarle la carga. Un día, tras haber pagado ya 12 de las 36 cuotas, un total de $420, Karina se dio cuenta de que para adelantar todas las cuotas vencidas y saldar la cuenta en su totalidad, aún tendría que pagar $657. Ese era su saldo deudor. Nota que a pesar de haber pagado un tercio de las cuotas del financiamiento, Karina solo se había librado de aproximadamente un quinto de la deuda. ¿A qué se debe esa proporción? A los intereses que están embutidos dentro del valor de cada cuota, principalmente en las iniciales. De hecho, de los $420 que ella pagó a lo largo de 12 meses, $191 fueron para pagar intereses y $229 para cancelar la deuda. Ahora, si en vez de cancelar el saldo deudor pagando $657 de una vez, Karina decidiera pagar las 24 cuotas restantes en su respectivo vencimiento sin anticipar ninguna, ¿qué sucedería? Ella desembolsaría otros $840 en total, además de los $420 que ya pagó. De este ejemplo podemos aprender una lección muy importante. Vale la pena anticipar las cuotas que están por vencer. Si no es posible anticiparlas todas, anticipa lo máximo que puedas, siempre negociando con el acreedor un descuento por el hecho de entregarle un dinero que no esperaba recibir ahora. Eso tiene valor. Quinto, elegir qué cuota pagar primero. Es muy raro reunir las condiciones para cancelar todas las deudas a la vez. Por lo tanto, tras analizar cada deuda, necesitamos elegir cuáles eliminar primero. Para ello, necesitamos adoptar algunos criterios. El principal está relacionado con el costo de la deuda. Las deudas caras, las que tienen las tasas de intereses más elevadas, deben ser reducidas y anuladas lo más rápido posible, porque los intereses elevados hacen que la deuda crezca de manera alarmante con el tiempo. Si no se hace nada para eliminar ese tipo de deuda, o al menos sustituirla por otra con una tasa inferior, se abrirá la puerta a un superendeudamiento, etapa en la que la deuda llega a ser enorme e impagable. Conviene recordar que el término deuda, por definición, significa
la obligación de pagar algo a alguien independientemente de si ese pago está al día o atrasado. Lógicamente, cualquier deuda en mora debe ser prioritaria en la lista de compromisos por pagar, ya que su coste suele ser aún mayor, dada la incidencia de las multas y la morosidad. Además de que pueden aplicarse penalizaciones extra, como por ejemplo un nombre negativo, la desconexión del suministro y el desalojo. Sexta, empeñarnos en pagar las deudas. Una vez que conozcamos el volumen y la situación de cada una de las deudas existentes y las hayamos priorizado, el siguiente paso es ajustar el presupuesto, recortando lo necesario para destinar la mayor cantidad de dinero posible al pago de las deudas. Además, cuando el presupuesto no permite mucho margen, hay que buscar formas de ganar más dinero, ya sea vendiendo bienes valiosos o artículos de segunda mano, o trabajando horas extra. En resumen, hay que esforzarse tanto en reducir los gastos como en aumentar los ingresos. Acerca de este punto, Elena de White dice lo siguiente: levántese por la mañana, aún mientras las estrellas brillan, si es necesario, propóngase hacer algo y luego hágalo. Redima toda promesa, a menos que la enfermedad lo postre. Mejor es negarse el alimento y el sueño que ser culpable de defraudar a otros de lo que se les debe con justicia. Séptimo, humillarnos. La viuda, antes de ser bendecida con el milagro de la multiplicación del aceite, necesitó pedir muchas vasijas prestadas. Segunda de Reyes 4:1 al 7. Me imagino lo humillante que fue para ella, pero dejó el orgullo de lado y simplemente hizo lo que debía hacer. El deudor es esclavo, dice la Biblia, pero muchos endeudados quieren pasarse por señores de la situación, diciendo con arrogancia: debo, no lo niego, y pago cuando pueda. Otros cínicos simplemente no pagan y esperan que la deuda caduque, como si eso no fuera una transgresión directa al octavo mandamiento, que dice no robes, Éxodo 20:15. Una postura así no conviene a un embajador del reino. La orden bíblica para nosotros es muy clara: no deban nada a nadie excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Romanos 13:8. Pagar lo que debemos, por lo tanto, no debe ser una cuestión de conveniencia, sino de urgencia, porque el amor al prójimo está en juego. Y si la deuda que poseemos es mayor que nuestra capacidad para pagar, como era el caso de aquella viuda, necesitamos entonces pedir ayuda para solucionar la situación, aunque eso sea humillante para nosotros. Tomar la iniciativa de buscar al acreedor, en lugar de escondernos de él, demostrar nuestro firme propósito de solucionar la cuestión, sincerarnos en cuanto a la situación de nuestras finanzas y concientizarlo de todo el esfuerzo que hemos hecho a fin de cancelar la deuda que tenemos con él, solicitar si es posible un reembolso o un nuevo cronograma de pago de la deuda con cuotas que podamos pagar sin dar lugar a nuevas moras. He aquí, esto es lo que debemos hacer. Octavo, pagar las deudas es tan solo el comienzo. Volvamos al ejemplo de la viuda. Con la casa abarrotada de vasijas llenas de aceite, ahora regresa el profeta Eliseo, que le dice: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Segunda de Reyes 4:7. Si Eliseo solo hubiera dicho: paga tus deudas, esa mujer podría haber pensado en usar las obras a su antojo, quizá permitiéndose alguna extravagancia, especialmente después de haber pasado por un momento tan difícil en su vida. El hecho es que por providencia divina, en muy poco tiempo pasó de la pobreza total a la abundancia.
sería natural querer derrochar un poco. Pero la continuación de la orientación, tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre, la llevó a la solemne responsabilidad de administrar sus finanzas con prudencia y sabiduría. Salir de las deudas no es el final del viaje, sino el principio. No hay que abandonar el esfuerzo, la disciplina y la dedicación que invertimos en conseguir este objetivo. Claro que podemos y debemos celebrar la victoria sobre las deudas, aunque de manera comedida, sin dar lugar a la imprudencia. Finalmente, lo más importante después de librarnos de estas obligaciones es aprovechar el nuevo presupuesto que tenemos sin deudas y construir a partir de él una trayectoria de libertad en lugar de esclavitud.